¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro escalofriante relato de hospitales, donde las sombras susurran y los pasillos esconden secretos aterradores. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y comencemos. Hospital Maldito, historia de terror. Mi nombre es Emily, y fui una periodista la cual luego de años y años de trabajar bajo las sombras de compañeros mucho menos calificados, finalmente tuve la oportunidad de tener mi propio segmento el cual se enfocaba en el estudio de fenómenos paranormales. Al principio no eran más que breves sketches de no más de 5 minutos en los cuales principalmente contaba una muy breve historia del lugar que visitábamos. Para mi sorpresa aquel segmento comenzó a ganar mucha más popularidad de la que nadie se imaginó antes. Aquella popularidad repentina provocó que la exigencia por que estos segmentos fueran mucho más largos e interesantes, por lo que rápidamente me vi envuelta en una búsqueda exhaustiva para llevar a mi audiencia algo mejor. Sin embargo, luego de un tiempo las historias y sitios fueron escaseando. Una noche casi a las 3 de la madrugada llegó a mi correo la ubicación e historia de un hospital el cual llevaba por nombre Hospital San Judas. No eran raros este tipo de correos para mí, de hecho hasta cierto punto eran algo fastidiosos para mí, ya que la mayoría no eran más que simples sitios cualquiera los cuales simplemente habían sido abandonados por razones humanas y sin importancia. Sin embargo, el que viniera de un usuario anónimo y luego de investigar un poco específicamente sobre este hospital hicieron que mi atención se volviera casi obsesiva hacia aquel sitio. Investigué muchas historias sobre el Hospital San Judas y su reputación de estar maldito, y después de toda aquella investigación supe que tenía que explorarlo yo misma. Había escuchado rumores sobre pacientes desaparecidos, apariciones fantasmales y extraños sonidos que resonaban en los pasillos antes de que incluso cerrara, y al hacerlo el enigma que lo envolvía se hizo mayor conforme fueron pasando los años. Por lo que sin pensarlo demasiado contacté a todo mi equipo para preparar nuestro siguiente segmento. Aquel día recuerdo que el clima no era el más ideal para viajar por aquellos caminos rocosos por los cuales se debían pasar para lograr llegar al Hospital San Judas. Al parecer inclusive los caminos que llegaban al mismo habían sido clausurados desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, los mismos ciudadanos habían abierto su propio camino con el paso de los años. Fue difícil, pero finalmente logramos llegar. En cuanto me encontré parada frente a la entrada, sentí un nudo en el estómago. Recuerdo incluso que uno de mis camarógrafos sugirió solo contar algunas de las historias fuera del hospital. Sin embargo, aquello no era lo que yo tenía en mente, por lo que hice que todos entraran. Aquella decisión aún me atormenta por las noches. En cuanto pusimos un pie en el oscuro y decrépito edificio del Hospital San Judas, sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, sentimiento el cual, aunque no pregunté a los demás, estaba segura que todos lo sentíamos. Las sombras parecían danzar en las esquinas, y el aire estaba cargado con un aroma rancio que me hizo retroceder involuntariamente. Estaba claro que este no sería uno de nuestros clásicos capítulos. Mis colegas y yo avanzamos con cautela por los pasillos deteriorados. Las luces parpadeantes arrojaban destellos intermitentes sobre las paredes desconchadas. A medida que explorábamos, el silencio era interrumpido ocasionalmente por crujidos y susurros que parecían surgir de la nada. Mis manos sudaban, y mi pulso se aceleraba con cada paso que dábamos en aquel lugar siniestro. De repente, una puerta se cerró bruscamente en un pasillo cercano, provocando que todos nos sobresaltáramos. Nos miramos unos a otros, nuestros rostros estaban pálidos, iluminados únicamente por la luz tenue de nuestras linternas. Con voz temblorosa pregunté si había alguien ahí. Sin embargo, aquella pregunta solo quedó resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo un silencio ominoso. Luego de un rato explorando decidimos que lo mejor sería separarnos para cubrir más terreno, para así no solo obtener una perspectiva completa del hospital, sino que con aquella acción terminaríamos más rápido. Mientras exploraba sola, noté manchas de sangre seca en el suelo y en las paredes, lo que reforzó la espeluznante reputación del lugar. Llegué a una sala que parecía haber sido una sala de operaciones en el pasado. La mesa de cirugía estaba cubierta de polvo y óxido, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al imaginar las escenas horribles que podrían haber ocurrido allí. De repente, escuché pasos detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Llamé por su nombre a todos mis colegas, pero lo único que obtuve fue silencio. Recuerdo inclusive decirles que estaban siendo muy infantiles, pero de aquello solo el eco me respondió. Continué avanzando,
con la sensación de que estaba siendo observada, seguida por una presencia inquietante que no podía ver. Con mi linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, decidí adentrarme en el oscuro vestíbulo. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y la pintura se descascaraba de las paredes. A medida que avanzaba, los ecos de mis pasos parecían mezclarse con otros sonidos inquietantes, susurros apagados, risas frenéticas y llantos desgarradores. Las luces intermitentes parpadeaban con una luz siniestra mientras subía por las escaleras hacia las plantas superiores. Cada puerta que pasaba parecía tener una historia que contar. Mis dedos temblaban mientras giraba el pomo de una de las habitaciones. Una vez adentro, recuerdo como en esta lo único que se encontraba era una cama de hospital vacía, un espejo sobre un muy viejo buró, además de una inmensa cantidad de polvo. Mientras exploraba más a profundidad, no noté como una sombra tenue se alzó desde la cama vacía, fue como si algo o alguien hubiera estado esperando. Una risa desquiciada rompió el silencio. Volteé hacia la dirección de la risa y vi una figura borrosa en el espejo distorsionado del buró. Se acercó lentamente, revelando un rostro pálido y ojos sin vida que me observaban con una intensidad inhumana. Mi voz se atascó en mi garganta mientras retrocedía frenéticamente. La figura avanzó hacia mí, sin embargo, cuando ésta llegó al buró el espejo pareció absorberla mientras se desvanecía en la oscuridad. Me encontré sola en la habitación, jadeando y temblando. No podía creer lo que mis propios ojos habían presenciado, además sabía que no estaba sola, que algo más habitaba este lugar, algo más allá de la comprensión humana. Al contemplar aquella escena solo pude retroceder para salir lo más rápido posible de ahí. Mi intento por volver al vestíbulo se convirtió en una carrera desesperada, mis pasos resonando en el silencio opresivo del hospital. Cada sombra parecía cobrar vida, y los murmullos incesantes llenaban mis oídos, como un coro de almas atrapadas. Mi equipo y yo decidimos reagruparnos y buscar una forma de salir de este laberinto de horror, pero cuando llegamos al vestíbulo, la puerta por la que habíamos entrado estaba sellada, como si el hospital mismo no quisiera dejarnos escapar. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras buscábamos frenéticamente otra salida. Los pasillos parecían haber cambiado, y nos encontrábamos en lugares que no recordábamos haber explorado. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, como si el hospital estuviera jugando con nuestra cordura. De pronto las linternas y aparatos electrónicos de todos comenzaron a parpadear frenéticamente, por todo el lugar comenzaron a escucharse risas siniestras, de pronto una ráfaga de viento nos atravesó a todos, provocando un miedo profundo y tan indescriptible que dudo volver a experimentar jamás. Sé que no fui la única que lo sintió, pues el miedo fue tan intenso que de un momento a otro todos mis colegas corrieron entre la oscuridad no importándoles no ver hacia donde se dirigían, solo querían escapar de lo que fuera que les hubiera ocasionado aquel miedo intenso. Aquello también lo hice yo, no sé cuánto corrí pero solo me detuve un momento cuando me di cuenta que me encontraba sola. Desesperada por escapar de esa sensación aplastante de opresión, seguí corriendo por los pasillos interminables. Las paredes parecían estrecharse y expandirse con cada paso, como si el propio edificio estuviera respirando. Cada vez que giraba una esquina, me encontraba en una nueva sala, cada una más lúgubre y aterradora que la anterior. La intensidad de la situación superó con creces mi capacidad de comprensión humana. Mi instinto me empujó a huir, a escapar de ese hospital maldito que parecía tener una voluntad propia. Sin embargo, mientras avanzaba por los siniestros pasillos, me di cuenta de que me encontraba en un laberinto de habitaciones y pasillos sin fin. La arquitectura parecía retorcerse y deformarse, como si las paredes mismas estuvieran burlándose de mi intento de escape. Mis pies parecían de plomo, y cada paso se convertía en un esfuerzo agotador. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis pensamientos se mezclaban con el temor y la confusión, mientras me preguntaba si alguna vez lograría encontrar la salida. Recuerdo sentirme agotada, tanto física como mentalmente. Para aquel punto me encontraba desesperada. Finalmente, mis ojos se posaron en una vieja silla de ruedas, abandonada en un rincón. Aunque desgastada por el tiempo, parecía lo suficientemente sólida como para no romperse si la utilizaba. La fatiga que me embargaba era abrumadora, y la perspectiva de descansar mis pies por un momento se volvía irresistible.
Pensé que si tan solo pudiera recobrar un poco de energía, podría pensar con claridad y planificar mi escape. Me dejé caer en la silla de ruedas con un suspiro de alivio. La madera crujía ligeramente bajo mi peso, pero la silla no se desmoronó. Cerré los ojos por un instante, tratando de calmar mi mente agitada. Sin embargo, mi intento de calma fue interrumpido abruptamente cuando sentí que alguien tomaba la silla por detrás y comenzaba a empujarla hacia adelante con una fuerza inhumana. La silla de ruedas se movía cada vez más rápido, y el pasillo se convertía en un torbellino de luces y sombras. Mis gritos resonaban en los muros, mezclándose con mis súplicas desesperadas para que me soltaran. Intenté levantarme de la silla, pero el agarre invisible que la dirigía era implacable. Mis piernas no me respondían, como si estuvieran bajo el control de alguna fuerza malévola. Mis lágrimas se mezclaban con el viento mientras la silla de ruedas se precipitaba hacia las escaleras. El miedo que sentía se intensificó cuando vi que la escalera descendía en picada hacia un abismo oscuro. Mis gritos resonaron en el vacío mientras la silla de ruedas seguía su curso inexorable. La caída pareció una eternidad. La silla de ruedas rodó con una ferocidad que desafiaba toda lógica, y yo fui lanzada de un lado a otro como una marioneta indefensa. Mi cuerpo finalmente llegó al final de la escalera, y el impacto contra el suelo fue devastador. Sentí un dolor agudo en cada rincón de mi ser, y mi visión se nubló. A pesar del dolor, mi mente seguía consciente, y el sonido de risas macabras retumbó en cada rincón del hospital. Mis oídos zumbaban con el eco de esas risas, que parecían burlarse de mi sufrimiento. Miré a mi alrededor con visión borrosa, tratando de entender lo que había sucedido. La oscuridad me rodeaba, y me sentía como una pieza descartada en un juego sádico. Mi cuerpo estaba inmóvil, y cada intento de movimiento era respondido con un dolor punzante. La siniestra risa parecía fusionarse con la arquitectura retorcida del hospital, como si el edificio mismo estuviera celebrando mi desgracia. En mi estado de desesperación, luché por mantenerme consciente, resistiendo la tentación de dejarme llevar por el abismo de la inconsciencia. Mi mente giraba en espiral, tratando de encontrar una salida de este tormento sin fin. Las risas continuaban, implacables, era como una banda sonora macabra que acompañaba mi sufrimiento. Mi mente luchaba por mantenerse clara mientras la risa macabra persistía en mi entorno. Cada vez que intentaba moverme, una ola de dolor me recordaba que mi cuerpo estaba herido y vulnerable. Mis pensamientos se volvían turbios, y me sumergí en un estado entre la lucidez y la confusión. Las sombras parecían cobrar vida, bailando a mi alrededor como espectros burlones. Intenté gritar, pero mi voz apenas era un susurro ahogado en la vastedad del hospital maldito, que no me dejaban cuestionarme el cuánto tiempo había pasado. Perdí la noción del tiempo, atrapada en una dimensión distorsionada de sufrimiento y terror. Las risas finalmente comenzaron a desvanecerse, como si el tormento hubiera alcanzado su clímax y estuviera retrocediendo. La oscuridad seguía a mi alrededor, pero poco a poco mi mente empezó a aclararse. Mis pensamientos se enfocaron en la necesidad urgente de escapar de este lugar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mis extremidades adoloridas. Cada movimiento era un desafío, pero el miedo a quedar atrapada en ese lugar me impulsó a luchar. Mis manos encontraron algo firme en el suelo y me aferré a ello, usando todas mis fuerzas para levantarme. El dolor seguía siendo agudo, pero la urgencia de huir superó cualquier incomodidad. Con pasos torpes y temblorosos, comencé a avanzar por el pasillo, ignorando las sombras que parecían desvanecerse ante mi determinación. Cada paso me alejaba un poco más de la pesadilla que había experimentado. Finalmente, mis ojos se posaron en una puerta la cual parecía ser una salida de emergencia al final del pasillo. La luz del exterior se filtraba a través de ella, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Con un último esfuerzo, me dirigí hacia la puerta, sintiendo como el aire fresco acariciaba mi piel. El umbral del hospital maldito fue un portal hacia la libertad. Mis pies finalmente tocaron el suelo del exterior, y un suspiro de alivio escapó de mis labios. Miré atrás una última vez, observando el edificio oscuro que había albergado mi pesadilla. La luna se alzaba en el cielo,
arrojando una luz tenue sobre el hospital, como si el mundo mismo estuviera tratando de disipar la oscuridad que había presenciado. El tiempo que pasé en ese hospital maldito se sentía como una eternidad, pero finalmente estaba fuera, ilesa pero profundamente afectada por lo que había experimentado. Mi historia, mi testimonio, sería una advertencia para aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral de ese edificio siniestro. Mientras me alejaba del lugar, sentí que el peso del terror comenzaba a disiparse. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido, pero esperaba que con el tiempo pudiera encontrar la paz. El hospital maldito seguiría siendo un recordatorio sombrío de los horrores que existen más allá de nuestra comprensión humana, un lugar del que nunca deberíamos haber cruzado su umbral. Con un esfuerzo sobrehumano logré llegar a una carretera cercana y levanté la mano, tratando de detener a algún vehículo que pasara. Después de unos minutos, un automóvil finalmente se detuvo. El conductor me miró con preocupación mientras le contaba mi historia, apenas logrando articular las palabras debido al miedo y la fatiga. Afortunadamente, el conductor era comprensivo y me llevó a un centro médico cercano. Al llegar al hospital, fui atendida de inmediato por un equipo médico. Las heridas que había sufrido durante mi caída por las escaleras requerían atención urgente. A medida que pasaban los días, los médicos confirmaron que había sufrido fracturas y contusiones graves en varias partes de mi cuerpo. A pesar de sus mejores esfuerzos, quedaron secuelas que continuarían afectándome en los días por venir. Mi tiempo en el hospital fue un proceso doloroso y lento de recuperación. Las heridas físicas eran evidentes, pero lo que me atormentaba más eran las cicatrices emocionales. Las pesadillas sobre el hospital maldito me asaltaban en mis momentos de reposo, haciéndome dudar de mi propia cordura. Las sombras y los susurros parecían perseguirme incluso en la seguridad aparente de mi habitación de hospital. Una vez que finalmente fui dada de alta, esperaba que mi vida pudiera volver a algún tipo de normalidad. Pero pronto me di cuenta de que la pesadilla no había terminado. Mi empleo como periodista, una vez mi orgullo y pasión, se convirtió en un recordatorio constante de los eventos ocurridos en el hospital maldito. Fui llamada a una reunión con mis superiores, quienes me informaron que mi contrato sería terminado debido a restricciones presupuestarias y necesidad de reducción de personal. Sabía que eran solo excusas absurdas para ocultar la verdad detrás de mi investigación. Me habían despedido por ser testigo de lo que nunca debía haber visto. La investigación sobre el hospital había sido cerrada oficialmente, y la única cámara que había logrado recuperar nunca reveló su contenido. Me enteré de que la grabación había sido supuestamente dañada, pero tenía la certeza de que había sido destruida deliberadamente para ocultar lo que había sucedido en aquel lugar maldito. Mi vida se había desmoronado por completo. Sin trabajo, atormentada por pesadillas y perseguida por las sombras de mi experiencia, me sumí en una espiral de aislamiento y desesperación. Me volví reacia a confiar en nadie, temiendo que aquellos que se acercaran a mí estuvieran de alguna manera conectados a los horrores que había vivido. Las noches eran las peores. Las pesadillas me atrapaban en un ciclo interminable de terror y desesperación. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Las sombras parecían persistir incluso en la luz del día, como si el hospital maldito hubiera dejado una marca indeleble en mi mente. El temor constante comenzó a afectar mi salud mental y emocional. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante, y me sentía como si estuviera al borde de la locura. Las amistades se desvanecieron, y el mundo exterior parecía estar teñido de oscuridad. Sabía que, a pesar de mis esfuerzos, las sombras y los terrores nunca me abandonarían. Mi historia, mis vivencias, se convirtieron en mi cruz personal. Una carga que llevaría hasta el último día de mi vida. Cada rincón oscuro y cada esquina sombría me recordarían la presencia inquietante del hospital maldito. En medio de mi tormento, llegué a aceptar que no había escapatoria, que estaba destinada a llevar esta oscuridad conmigo para siempre. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior. Ahora, prepárense para adentrarse en una nueva historia llena de misterio y terror. Pónganse cómodos, y sigamos con el siguiente relato. Regresé de la muerte.
El siguiente relato fue compartido por un suscriptor quien no presentó más información que la mencionada. Se trató de contactar nuevamente para verificar si quería compartir más detalles, pero no se tuvo éxito. Más aún, en su correo expresaba que él sentía que era necesario dar a conocer lo que le había pasado hace varios años, sin más. He aquí el relato directamente de sus palabras. Hace tiempo me sucedió algo que llegó a marcar mi vida por completo. Significa tanto para mí poder compartirles esto que espero que ayude a alguien más en su vida o en la de alguien más, pues me ha enseñado que si algo a lo que le tememos mucho es a la misma muerte, vivir esa experiencia y saber lo que se siente, hace que cambie todo nuestro panorama sobre ella. Sin embargo, esto me sucedió a mí cuando yo era tan solo un niño. Quizás en un adulto con mayor trayectoria en su vida sea diferente. Mi nombre es Federico, soy el tercero de 4 hijos hoy en día y soy oriundo del municipio de Morelia en Michoacán de Ocampo. Actualmente ya tengo los 25 años y estoy ya a pocos meses de casarme. Se preguntarán por qué les digo todo esto. Es debido a que hace años tuve una experiencia muy cercana a la muerte que me cambió totalmente, y hoy que tengo la oportunidad de contarles todo esto gracias a que logré regresar de la muerte. Se trata de una experiencia que jamás he vuelto a sentir. Sin embargo, a consecuencia de haber regresado de la muerte me han conllevado una serie de sucesos que me es complicado explicar a los demás. O por lo menos, que me crean. Vivíamos en una zona un poco alejada del centro de Morelia, para ser más precisos, en una zona residencial privada en la que muchas casas apenas se estaban construyendo. Con mi familia ya teníamos algunos años viviendo allí, y aproximadamente yo tenía unos 6 años cuando todo comenzó. Al tratarse de un fraccionamiento privado, mis padres confiaban mucho en la zona y sabían que no nos pasaría nada si nos dejaban jugar en las afueras de la casa. Sin embargo, ellos no contaban con que a mí se me ocurrió la estupenda idea de ir a una de las casas que estaban aún en construcción. Uno de mis hermanos mayores me había retado a que entrara a la casa y subiera hasta el segundo piso para que le demostrara que si había cumplido el reto. A mí siempre me gustaba ese tipo de juegos de cumplir retos, pero no contaba con que después de ello no volvería a jugarlo jamás. Ingresé corriendo a la casa. No había nadie en ese momento que le cuidara. De hecho, ya tenía varios días sin que los albañiles regresaran a trabajar, pues últimamente había llovido mucho, por ello aún la casa estaba en obra negra. Se podía notar que le faltaba mucha construcción a la casa, e incluso cuando estaba subiendo las escaleras me topé con que en varios escalones estaban incompletos y en vez de ello se había puesto un tablón de madera que cubría el hoyo y que yo llegué a pensar que servía como un escalón. Aún así, subí con cautela sin pisar aquel tablón para poder llegar al segundo piso. Allí fue cuando me percaté que los cuartos de arriba estaban incompletos o sin terminar. Llegué al cuarto que tenía el balcón. Salí para demostrarle a mi hermano que había cumplido con el reto. En ese momento se alteró gritándome que los albañiles ya habían regresado y que tenía que bajar inmediatamente. La verdad me espanté por ello. Lo menos que quería era tener un problema, así que corrí hacia las escaleras y sin darme cuenta pisé el tablón de madera y no soportó mi peso por completo. Lo que caía a una altura considerable y me golpeé la cabeza. Aún recuerdo el sordo golpe que retumbó en mi cráneo. El impacto me provocó que me mareara y comenzara a vomitar. Después de ello no dejé de llorar. Me dolía tanto la cabeza que cualquier movimiento me hacía sentir mal. Pude ver que mi hermano entró a la casa y me vio allí hincado. Rápidamente me tomó con sus brazos y me cargó para llevarme hasta la casa con nuestros padres. Siendo muy honesto, no recuerdo mucho desde allí. Mi hermano me decía que estaba perdiendo el conocimiento y que comencé a sacudirme rápidamente. Al parecer se refería a que comencé a convulsionar. Ya después de allí no recuerdo nada más hasta que estaba en el hospital. Desperté observando un techo extraño que jamás había visto. Allí estaba mi madre dormida sobre mi regazo. Le pregunté en voz muy baja si todo estaba bien, pero un intenso dolor en mi cabeza se propagó hasta mi cuello. Mi madre despertó y se puso contenta al ver que había despertado. Procuró que no me moviera para nada. Fue cuando en ese momento entró el doctor a platicar con nosotros. Siendo honesto, lo que nos hayan dicho en ese momento yo no lo comprendí, pero sí escuché que ocupaba una cirugía de emergencia. Ya mucho tiempo después le pregunté a mi madre qué le habían dicho y lo que me explicó fue que el golpe en la cabeza había ocasionado una hemorragia interna y era necesario drenar, pero era mucha la sangre ya propagada que no sabía la serie de alteraciones y complicaciones que pudiera encontrar. Pero lo que más preocupó a mi madre fueron las expectativas de éxito y de supervivencia después de la cirugía. No resultaron ser muy alentadoras.
Lo que sí comprendí en ese momento fue que quizás algo malo me pasaría, quizás yo podría morir, pues pude ver que mi mamá se había roto en llanto después de que se fue el doctor. Ahora que recuerdo, todo el tiempo mi madre me explicó lo que pasaría dentro del quirófano. Trato de explicarme de la mejor manera las cosas que pasarían y los procesos que se llevarían a cabo. Ella sabía que yo tenía miedo, pero yo no quería demostrárselo. Me prepararon para mi operación, mi madre en todo momento estuvo allí conmigo y me acompañaba hasta donde fuéramos. Fue cuando llegamos a una gran habitación que, si no mal recuerdo, estaba muy helada. Allí le comentaron a ella que lo ideal sería que se despidiera de mí y que me dijera cuánto me amaba. La recuerdo aún con tanto cariño a un lado mío. Su mejilla estaba húmeda de tanto que había llorado. Yo por mi parte me sentía aún muy mareado y sin energías, apenas podía levantarme. Una enfermera se acercó conmigo y me suministró un medicamento en un tubito que estaba conectado a mi brazo y cuando menos lo pensé ya había caído dormido. Es desde aquí que las cosas empezaron a tornarse diferente. Tuve una extraña sensación de paz y tranquilidad. Realmente sentía que mi cuerpo flotaba en la total oscuridad, no podía ver mi cuerpo en absoluto. Entiendo que sonara extraño, pero es que ni yo sabía si yo estaba allí en ese momento. Tampoco sabía hacia dónde estaba flotando o a dónde me dirigía, pero de algún modo sí era consciente de lo que sentía en ese momento. Fue cuando en mi mente una voz sugirió una pregunta: ¿puedes irte o seguir el camino? No supe quién me lo había dicho, pues su voz no me fue familiar, pero sentí una plena serenidad y confianza al escucharle. Y todo de repente se quedó en silencio. A pesar de que no los veía, pude sentir que mis pies descalzos tocaban el piso. Recuerdo que el piso era frío y liso, casi puedo decir que era muy parecido a caminar sobre un vidrio oscuro. Así que comencé a caminar sin saber a dónde ir, pues todo seguía oscuro, no tropezaba con nada, incluso sentía que podía correr y nunca me tropezaría. Fue cuando vi una intensa luz que sin darme cuenta ya me estaba dirigiendo a ella. Era tan intensa que parecía ser un enorme foco de luz blanca. Pero me detuve, no seguí caminando. Pues algo alcancé a escuchar a lo lejos, miré hacia atrás y el único ruido que percibía era uno donde alguien gritaba algo, pero no comprendía qué era. De pronto aquel ruido se volvía más intenso, traté de identificarlo, pero solo podía apreciar algo a varios metros de donde me encontraba yo, así que me encaminé a verificar de qué se trataba, y conforme me acercaba aquel ruido que escuchaba se hacía más fuerte hasta que pude ver a alguien enfrente mío. Se trataba de una persona que estaba de pie allí. Con los ojos cerrados repetía esa palabra una y otra vez. Era algo inevitable, pues cuando la decía repetidamente aquello que escuchaba yo sentía una enorme nostalgia. Ese sentimiento se había vuelto tan profundo que tuve la necesidad de abrazarle. Así que lo hice y en ese momento una intensa ola de imágenes llegó a mi cabeza. El sonido que aquella persona decía tuvo ya un significado para mí. Aquel ruido lo reconocí como mi nombre, mientras que aquellas imágenes que pasaban frente a mis ojos pude volver a sentir muchas emociones juntas y nuevamente pude escuchar a aquella persona que decía mi nombre. La reconocí, se trataba de mi mamá quien me hablaba en ese momento. Me acerqué y le tomé de la mano. De pronto la luz a la que inicialmente me dirigía dejó de ser tan intensa y mi madre brilló con más intensidad y de la nada, desperté. Mi madre estaba a un lado mío, me tomaba de mi mano, estaba llorando y repetía mi nombre una y otra vez. Fue cuando le dije que ya la había escuchado. Ella se quedó callada y me miró. Ella no lo podía creer, me abrazó muy fuerte y me dijo que ya me habían considerado muerto, pues aún había mucha sangre en mi cabeza que no lograron contener. Los doctores me vieron y solicitaron rápidamente atención médica. Después de eso todo fue borroso. Despertaba en ocasiones y en otras solo los escuchaba mientras me revisaban. Después de una segunda cirugía logré salir adelante. Los días pasaron. Recuerdo que para mí fue una eternidad estar en el hospital, y un día mientras estaba acostado en la cama del cuarto que nos habían otorgado a mi padre le había tocado cuidarme esa noche. Me dijo que tenía que ir a cenar algo. Yo me sentía aún agotado, así que le comenté que me trataría de dormir un poco. A los pocos minutos de que él salió pude sentir que en la orilla de la camilla alguien se sentaba, pues se había sumido ligeramente. Pensé que quizás se trataba de mi padre quien ya había regresado, pero me parecía muy pronto, tan solo habían pasado algunos minutos. Entonces en ese momento sentí que por debajo de las cobijas alguien me tomaba de la mano y me apretaba muy fuerte. La mano la sentí muy diferente a la de mi padre.
Me imaginé que quizás quería despertarme, así que yo también le apreté lo más fuerte la mano, y al abrir los ojos para mi sorpresa no había nadie. De hecho la mano que me estaba apretando se fue de repente y ya no la volví a sentir que me apretaban a la mía. Me senté en la cama, pero no había nadie, incluso la cama ya no estaba sumida del otro extremo. Aquello fue el principio de una serie de secuelas que hoy en día sigo teniendo. Un par de meses ya habían pasado, ya teníamos días de haber regresado a casa. De hecho, gracias a aquel accidente había perdido varios días de clases, y tenía que ponerme al corriente. Recuerdo que mi madre me dejaba las cosas sobre la mesa para que yo hiciera la tarea, y en una ocasión mientras estaba coloreando pude sentir una brisa en mi rostro. Miré por reacción de donde provenía y pude ver que uno de mis lápices de colores iba y venía, pareciera que alguien estaba jugando con él. Yo me encontraba en silencio mientras observaba esto, y antes de buscarle alguna explicación a lo que veía, le grité a mi mamá. Ella llegó en unos cuantos segundos, pero el lápiz ya no se movía. Esa noche decidí contarles a mis padres lo que me había ocurrido en el quirófano, y mientras que lo hacía, muchas cosas que ya les conté regresaron a mi mente. No sé si me creyeron, pero realmente sentí mucha calma al decirles que no sentía miedo de la muerte. Para mí yo ya había muerto ese día y fue algo hasta eso reconfortante. Parte de la recuperación total del accidente, era necesario darle seguimiento a mi cirugía con los doctores. Aún recuerdo que justo cuando me examinaban mis ojos el doctor mencionaba que parecía ser que no tendría alguna secuela considerable, pero yo tuve la inquietud de preguntarle algo. Le decía que últimamente había cosas que pasaban a mi alrededor. Comencé a ver sombras de personas en toda la casa, además de que en ocasiones escuchaba que me hablaban, pero no les hacía caso. Creo que lo tomo a chiste, pues no quiso darle mucha importancia. Me comentó que quizás se trataba de imaginación mía. Creo que lo que más duele en este tipo de situaciones es que la gente no te crea. Sin embargo, mis padres resultaron ser una fuente plena de confianza al grado que cada vez que yo les platicaba que había visto algo me sentía escuchado. El tiempo ha pasado, aquellas percepciones que he tenido no han pasado a más que apariciones o sombras. Afortunadamente no me han hecho algún daño o provocado algún mal. Y ahora que soy ya mucho mayor me acerqué con una clarividente quien hoy en día me ha apoyado mucho. Pues me dice que se han dado situaciones en las que el tercer ojo que tenemos se abre. En mi caso el accidente pudo provocar en mí que se apertura una mayor percepción de mi alrededor. Además me dijo que cuando alguien llegaba a sobrevivir y regresar a la muerte, la vida misma ya no se percibe igual. Espero poder contarles más de mis experiencias, pero particularmente sentí yo que debía contarles primero lo que me había pasado, pues a alguien le puede ayudar saber que lo que sigue después de la muerte puede ser un lugar tranquilo y placentero. Bueno, hasta donde yo llegue. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que este relato les haya causado más de un escalofrío. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más historias de terror. Nos vemos en el próximo relato, si es que logran dormir esta noche.